El muro fronterizo. Trump afirmó que había terminado su prometido muro en la frontera con México. Sí terminé el muro, construí un muro, dijo. Construí cientos de millas de muro y lo terminé. Y luego dije que tenemos que construir algunos más. Los hechos primero. No es cierto que Trump haya terminado el muro fronterizo. Según un informe oficial de Estado del muro fronterizo, redactado por Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 2 días después de que Trump dejara el cargo, se había completado alrededor de 458 millas, unos 732 kilómetros de muro en el gobierno de Trump, pero alrededor de 280 millas, unos 448 kilómetros más que habían sido identificadas para la construcción del muro, no se habían completado. El informe dijo que en ese momento solo 52 millas, unos 83 kilómetros, de nuevo muro se habían construido en lugares donde anteriormente no existían barreras. El informe proporcionado a Priscila Álvarez de CNN dice que de esas 280 millas que quedaban por recorrer, alrededor de 74 millas, unos 118 kilómetros, estaban en la fase de preconstrucción y aún no se han adjudicado en lugares donde no existen barreras actualmente, y que 206 millas, unos 329 kilómetros, estaban actualmente bajo contrato en lugar de diseños ruinosos y obsoletos y en lugares donde no existen barreras anteriormente. Ley de registros presidenciales. Trump afirmó este miércoles por la noche que tenía todo el derecho bajo la ley de registros presidenciales a guardar documentos clasificados de su presidencia después de dejar el cargo. Tengo el derecho absoluto de hacer lo que quiera con ellos, dijo. La ley de registros presidenciales dice que en el momento en que un presidente deja su cargo, los archivos nacionales y la administración de registros obtienen la custodia legal y el control de todos los registros presidenciales de su administración. Nada en la ley dice que deben haber una negociación entre un expresidente y la NARA sobre la devolución de documentos presidenciales por parte de un expresidente, y mucho menos que debe haber habido una batalla de meses después de que NARA se pusiera en contacto por primera vez con el equipo de Trump en el 2021 para tratar de obtener algunos de los registros que no habían sido entregados al final de su presidencia. La frase clave de la ley de registros presidenciales es inequívoca. Al concluir el mandato de un presidente, o si un presidente cumple mandatos consecutivos al concluir el último mandato, el archivador de Estados Unidos asumirá responsabilidad de la custodia, el control y la preservación de los registros presidenciales de ese presidente, así como el acceso a los mismos. Jason Barron, exdirector de litigios de la NARA, dijo a CNN en un correo electrónico en marzo del 2023: el expresidente está simplemente equivocado en cuestión de derecho. A partir del mediodía del 20 de enero del 2021, cuando el presidente Biden tomó posesión de su cargo, todos los registros presidenciales de la administración Trump pasaron a estar bajo la custodia legal del archivador de Estados Unidos. Y punto. Eso significa que ningún registro presidencial debería haber sido transferido nunca a Mar-a-Lago, y que no había más que hablar o negociar. Timothy Naftali, historiador presidencial de CNN, profesor de la Universidad de Nueva York y exdirector de la Biblioteca Presidencial Richard Nixon, calificó la afirmación de Trump de disparate y dijo que la descripción que hace el expresidente de la ley de registros presidenciales es una cuestión de fantasía, urdida para permitir a Trump fingir que es una víctima. La ley, dijo Naftali en marzo del 2023, deja claro que los documentos que Trump tenía en Mar-a-Lago son registros presidenciales que pertenecen legalmente al público y están legalmente obligados a estar bajo la custodia de la NARA. La ley no da cabida a debates y discusiones entre los asesores presidenciales y los archivos nacionales al final de una presidencia sobre tales registros, dijo Naftali. En abril del 2023, la Sociedad de Archivadores Estadounidenses, una asociación profesional, publicó su propia verificación de hechos de la afirmación de Trump, diciendo que es patentemente falsa. Negociando con la NARA sobre los documentos, Trump dijo en repetidas ocasiones que su equipo estaba negociando con los archivos nacionales sobre sus registros presidenciales después de dejar el cargo, acusando al Departamento de Justicia de escalar innecesariamente la situación con el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto del 2022. Estábamos negociando con la NARA, de repente allana nuestra casa, dijo Trump este miércoles por la noche. Los hechos primero.
La declaración de Trump tiene algunos problemas. En primer lugar, no hay ninguna disposición para negociar sobre los registros presidenciales al final de un mandato. En segundo lugar, Trump omitió varios acontecimientos clave antes del registro del FBI en el complejo turístico de Trump en Florida. Los representantes de Trump habían mantenido conversaciones con los archivos nacionales durante meses antes de que enviaran 15 cajas. En ellas los archivos encontraron muchos registros con marcas clasificadas, lo que llevó a la agencia a involucrar al Departamento de Justicia. Los investigadores penales federales querían que el FBI y la comunidad de inteligencia revisaran los documentos devueltos por posibles daños a la seguridad nacional. Casi al mismo tiempo, los fiscales visitaron Mar-a-Lago para tratar de asegurarse de que todos los registros clasificados volvían a estar en posesión del gobierno federal, en seguimiento de una citación del jurado investigador de mayo del 2022, que buscaba todos los registros clasificados en posesión de Trump. Los abogados de Trump entregaron un sobre envuelto en cinta adhesiva con algunas docenas de documentos más. Pero entonces los fiscales desarrollaron evidencia adicional de que aún más registros clasificados todavía se guardaban en Mar-a-Lago y que los documentos en una sala de almacenamiento cerrada que los investigadores habían notado que contenía cajas habían sido ocultados y retirados de la habitación. Esa serie de acontecimientos durante el verano del 2022, específicamente las dudas que suscitó que alguien dentro de Mar-a-Lago tratara de obstruir a los investigadores federales para que no encontraran registros que Trump no entregó en respuesta a una citación del jurado investigador, proporcionó algunas de las bases para que el Departamento de Justicia obtuviera la aprobación judicial para registrar el club. Aborto. Al defender su postura sobre el aborto, Trump acusó a los demócratas y a Hillary Clinton de apoyar el aborto hasta avanzado el tercer trimestre, diciendo que matarán al bebé en el 9º mes. Los hechos primero, esto es engañoso. La postura de Clinton era que las madres cuya salud o vida estén en peligro deberían poder interrumpir el embarazo en cualquier momento hasta el nacimiento. Los abortos tardíos son inusuales. En el 2020, menos del 1% de los abortos en Estados Unidos se produjeron a las 21 semanas o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La gran mayoría de los abortos, el 93%, se produjeron a las 13 semanas o antes. Según el fallo del caso Roe vs. Wade, los estados tenían la autoridad para regular o prohibir el aborto en el tercer trimestre, salvo cuando fuera necesaria para preservar la vida o la salud de la madre. Recortes de impuestos. Trump se jactó de haber conseguido para los estadounidenses los mayores recortes de impuestos de la historia, lo que contribuyó a impulsar una economía fuerte. Hemos creado la mayor economía de la historia. Una gran parte de esa economía fue que les conseguí los mayores recortes de impuestos en la historia de nuestro país, mayores que los recortes de Reagan, dijo Trump refiriéndose a la ley de recortes de impuestos y empleos del 2017. Los hechos primero. Trump se equivoca. Al menos 2 análisis han concluido que la ley no fue la mayor de la historia, aunque difieren en su clasificación. La ley introdujo numerosos cambios permanentes y temporales en el código tributario, incluida la reducción de los tipos de impuesto de sociedades y de impuestos sobre la renta de las personas físicas. El Departamento del Tesoro ha examinado el tamaño de los recortes de impuestos anteriores y ha descubierto que desde 1968 otros 3 proyectos de ley de recortes fiscales han sido mayores, incluido el paquete de 1981 del expresidente Ronald Reagan y 2 proyectos de ley aprobados por el expresidente Barack Obama para ampliar recortes fiscales anteriores firmados por el expresidente George W. Bush. El Tesoro midió el tamaño de los recortes de impuestos teniendo en cuenta los efectos en los ingresos federales que han tenido los proyectos de ley, medido como porcentaje del Producto Interior Bruto. En otras palabras, la cantidad de ingresos federales que el proyecto de ley recorta como una porción de la economía. El recorte de Reagan de 1981 fue del 2,9% del PIB. Las ampliaciones de los recortes fiscales de Obama en el 2010 y 2012 fueron del 1,3% y el 1,8% respectivamente. El recorte de impuestos de Trump, por el contrario, se estimó en alrededor del 1,1% del PIB anual. El Comité para un Presupuesto Federal responsable encontró que el marco para los recortes de impuestos de Trump
sería el octavo más grande desde 1918 como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.